bien, pues vamos a seguir con el Sermón del Monte, que es, como sabéis, lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Os acordáis de aquel episodio donde Jesús está en casa de Lázaro, de Marta y de María? Y Marta está ocupada con todas las tareas de la casa. María se sienta a los pies de Jesús y está aprendiendo con los demás. Y entonces Marta le dice a Jesús: oye, dile a María que me ayude con todo lo que estoy haciendo, porque voy a tope de trabajo y no puedo con todo lo que tengo que hacer. Y entonces Jesús le dice: Marta, Marta, muy afanada estás, ¿verdad? Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este texto Jesús está diciendo a Marta que no se afane. Pues en el texto que tenemos hoy por delante del Sermón del Monte, Jesús nos dice exactamente lo mismo que a Marta. Hoy Jesús nos va a decir que no nos afanemos. Así que vamos a ir al texto que se encuentra en Mateo, en el capítulo 6 y los versículos del 25 al 34. Mateo 6 y los versículos del 25 al 34. Y aquí dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este es el texto en el que vamos a meditar hoy, y lo primero que vemos es que aquí Jesús no está introduciéndonos en un tema nuevo. Jesús no está dándonos ahora una novedad de la cual no nos había hablado antes, sino que sigue con la misma temática que estaba dándonos. Vemos que el texto empieza con un por tanto. Y este por tanto, evidentemente, nos relaciona lo que estamos leyendo con lo que habíamos visto. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Pues mirad, lo que habíamos visto es que no teníamos que hacernos tesoros en la tierra. Lo que habíamos visto es que nuestro ojo tenía que mirar bien, tenía que mirar con luz para dirigirnos de una forma correcta. Versículos 22 y 23. Y lo que acabamos de ver justo antes del texto que hemos leído antes es que no podemos servir a dos señores a la vez. En todo esto, lo que Jesús nos está enseñando es: mirad, con lo que hacéis podéis servir a cuestiones de la tierra, a cuestiones terrenales. O
podéis estar sirviendo a cuestiones celestiales. Solo hay estas dos opciones, y esto nos lo enseña con estos ejemplos. Y ahora lo que está diciendo aquí Jesús con este por tanto, es decir, mirad, con las cosas que os voy a decir ahora, también tenéis estas dos opciones en las que habemos meditado hasta ahora. Y es que en lo que vamos a ver, vosotros podéis servir a las cuestiones del cielo, servir a Dios, o podéis serviros a vosotros mismos. Las opciones son exactamente las mismas que hemos visto hasta ahora. Podéis enfocar vuestra vida hacia serviros a vosotros mismos, o podéis enfocar vuestra vida hacia servir a Dios. No hay más opciones. Hasta ahora habíamos visto cómo enfocar nuestra vida hacia Dios o hacia nosotros en cuestiones no materiales, ¿verdad? En primer lugar, la limosna, que aunque sea material, el texto se fijaba en que fuéramos reconocidos por la limosna. Así que aquí el hombre o la persona está obteniendo un beneficio que no es material, que es el reconocimiento de los demás. También en la oración se buscaba el reconocimiento de los demás, pero no era un beneficio económico. Y también en el ayuno se buscaba el reconocimiento de los demás y no es un beneficio económico. Pero ahora Jesús está pasando a aplicar lo mismo, a aplicar las mismas enseñanzas hacia las cuestiones económicas. Por eso es que el versículo justo anterior nos está hablando de no os hagáis tesoros en la tierra. Y que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahora estábamos viendo cuestiones no materiales a las que podemos servir. Y ahora vemos cuestiones materiales a las que podemos servir. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Y es, en todo esto, ¿hacia dónde estoy mirando? En todas estas cuestiones, ¿a dónde pongo mis ojos? ¿Los pongo en Dios o los pongo en mí? La cuestión siempre se reduce a ello. Y fijémonos que Jesús lleva todo el capítulo 6 hablándonos de esta tensión. Lleva todo el capítulo 6 hablándonos de cuestiones en las que podemos servirnos a nosotros mismos o en las que podemos servir a Dios. Y el público que tiene es un público creyente. Y lo que esto nos está enseñando es que creyendo en Jesús, creyendo en Él, podemos desviarnos y empezar a servirnos a nosotros mismos en lugar de a Él. Por eso les está advirtiendo a los que ya creen en Él, a los que ya se han decidido por Él. Y a estos les dice, cuidado, que tenemos todos estos riesgos, que tenemos todos estos peligros que ahora os estoy diciendo. Y es fácil que os desviéis para serviros a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús conoce nuestra naturaleza. Jesús conoce nuestro interior. Jesús sabe que si no vamos redirigiéndonos según lo que Él nos dice, nuestra tendencia natural será a servirnos a nosotros mismos. Él lo sabe. Y por eso es que hace tanto énfasis en ello. Por tanto, en primer lugar, ahora no estamos hablando de un tema nuevo, sino de otro aspecto que es el afán del mismo tema, que es a quién miramos. Segunda parte, ¿qué afán, qué tipo de afán es el que está mal? Hablando, si miramos el versículo 24, nos dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Y si yo pido ahora que levantéis la mano los que estáis
atesorando grandes cantidades de millones de euros aquí en la tierra. Ah, perfecto, no lo sabía. A partir de ahora pasáis a ser mejores amigos, pero lo cierto es que difícilmente alguien se identifica con el hecho de estoy atesorando algo muy grande aquí en la tierra. Eso es lo que vemos en el 24. Pero si seguimos leyendo, al ver el texto que acabamos de leer, aquí sí que ya nos vemos todos reflejados. Aquí sí que ya no hay nadie que no levante la mano. ¿Por qué? Porque está hablando de comida. Todos procuramos comida. Está hablando de vestido. Todos procuramos vestido. Así que, aunque en el versículo 24 digamos, yo no soy un rico de estos que está acumulando riquezas, en el versículo 25 sí que vemos que entramos en el grupo. Porque buscamos comida y también buscamos vestido. Por tanto, la pregunta no es ¿por qué te estás afanando? La pregunta no es ¿qué es lo que te preocupa que te lleva al afán? Sino que la pregunta es que el afán mismo es lo que está mal. Da igual si es para cuestiones de enriquecimiento, para tener más tesoros, o si es para buscar cosas que son necesarias, como la comida o el vestido. El problema con el afán no es qué intentamos conseguir, el problema es el mismo afán. Ese es el problema. Y si quiero seguir hablando del afán, que hoy lo vamos a repetir bastantes veces, no porque yo tenga ganas de decirlo, sino porque lo dice el texto, habrá que definir qué es. ¿De qué estamos hablando cuando decimos afán? Pues mirar, estamos hablando de un deseo intenso de conseguir alguna cosa. No estamos hablando de una preocupación normal. No estamos hablando de ocuparnos de conseguir algo, sino que estamos hablando de preocuparnos con intensidad por ese algo. Estamos hablando de un deseo intenso de conseguir estas cuestiones. Y en este caso, las cuestiones que está intentando conseguir a quien describe Jesús son cosas normales, son cosas legítimas, son cosas lícitas. Todos necesitamos comer y todos necesitamos el vestido. Así que el problema aquí no es en lo que estamos intentando conseguir, sino en cómo lo estamos intentando conseguir. Fijémonos que en este sentido, un pobre, alguien que no tiene recursos, puede caer en este afán. Puede caer en el afán de bendiciones o de cuestiones de posesiones materiales. Y en sí es doblemente desgraciado, porque cae en el problema de los ricos sin tener el beneficio de los ricos, que es tener mucho. Aquí la cuestión no es tener poco o tener mucho. Aquí la cuestión es la actitud respecto a lo que queremos conseguir. Por lo tanto, lo importante aquí es el afán es lo que está mal, aunque lo usemos para intentar conseguir algo que es legítimo. Por tanto, no es un tema nuevo, sino que sigue indicándonos cuestiones sobre dónde enfocamos nuestra vida. En segundo lugar, lo que está mal aquí es el afán, no lo que intentamos conseguir, sino la actitud con lo que lo intentamos conseguir. Y ahora vamos a ver qué argumentos nos da Jesús para que no nos afanemos. Porque mirad, esto es maravilloso. No sé si
alguna vez habéis estado trabajando o sirviendo en una organización que sea estrictamente jerárquica. Que la jerarquía marque lo que se tiene que hacer. Como sabéis, yo sí. Y lo que te toca ahí es obedecer. Haz esto. Oye, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Y a ti qué te importa? O sea, yo estoy en una posición jerárquicamente superior a ti y te digo que hagas esto. Por tanto, tú vas y lo haces. Y aquí se ha acabado. Esto es lo que hay. Pero fijémonos que Jesús no actúa de esta forma. Jesús no nos dice, mira, yo soy el que decide. Por tanto, no te afanes. Jesús no actúa así. Sino que Jesús nos da argumentos, nos da explicaciones, cosa que muchas veces los jefes no nos dan, para que hagamos lo que Él nos manda hacer. Él no dice, haz esto, sino que Él dice, mira, hay que hacer esto, pero te explico el porqué. Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Es curioso, ¿eh? Quien tiene la máxima autoridad, quien puede mandar por quién Él es, lo que hace es argumentarnos lo que Él nos dice. Primer argumento. Y este argumento nos lleva a la naturaleza. Y es que si Dios ha creado la naturaleza, si todo lo que vemos lo ha creado Dios y esto es lo que creemos, entonces podemos entender cuestiones de Dios mirando la naturaleza. Y fijaos que esto es muy interesante y es muy bonito. Y es algo que hemos perdido viviendo en nuestras junglas de cemento. No estamos acostumbrados a pararnos y mirar los pájaros. Es más, consideramos que alguien tiene que tener de 70 años para arriba para estar parado y mirar un pájaro. No, a veces pasa. Pero lo cierto es que aquí Jesús está llamándonos a que observemos la naturaleza. No es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Ni mirar las flores. Admirar los colores de las flores. Contemplarlas. Y ver ahí la mano del Creador. Qué pocas veces reflexionamos sobre esto, pero cuán importante es fijarnos en todo esto. Os animo a hacerlo. No es una pérdida de tiempo. De verdad, no es una pérdida de tiempo mirar los colores de una flor. Ni mirar los pájaros. Y aprender de quién los ha creado. Y en el versículo 26, Jesús nos llama a mirar las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y en segundo lugar, en el versículo 28, en la segunda parte, dice, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, estos son una flor silvestre. De hecho, no es seguro que hable de lirios, pero sí es seguro que está hablando de flores silvestres. ¿Qué nos indica esto? Es una flor que nadie la está cuidando. Es una flor que uno no la tiene en una maceta para regarla, para ponerla al sol cuando necesita sol, para meterla dentro de casa cuando hace fresquito. No es así. Es una flor silvestre. Una flor que no tiene nadie que la cuide. Pero claro, no tiene ninguna persona de nosotros que la cuide. Pero sí hay alguien que la está cuidando. Sí hay alguien que está mirando por esta flor a la que nadie le presta atención. Y este es Dios. Y fijémonos que a pesar de que nadie le ha enseñado a la flor, mira, el rojo combina con el azul, si eres del Barça. El color tal combina con el otro. Pero mira,
te quedaría mejor puesto si vas haciendo un cambio gradual de color. ¿Alguien le ha enseñado algo a la flor para que tenga esa combinación de colores? Nadie le ha enseñado nada. Porque al creador nadie le tiene que enseñar. Y a pesar de esto, se visten como ni siquiera Salomón se vistió. Es curioso cuando vas a los centros comerciales y ahora, más todavía, que estamos buscando regalos para Navidad y las tiendas de ropa se llenan de personas que se prueban cosas. No digo que eso esté mal, yo lo hago, pero a ver qué tal, a ver cómo me queda esto, a ver cómo me queda esto otro. Ostras, fíjate, no, esto no combina con esto, ponte esta otra cosa. Mira, puedes hacer todas las combinaciones que quieras. Puedes tener al mejor modista a tu lado y puedes tener una tarjeta de crédito sin límite. Que nunca te vestirás como se visten estas flores silvestres. Nunca. Nunca conseguirás la gama de colores que tienen. Nunca conseguirás la belleza que se observa al verlas, aunque tengas recursos ilimitados. Y Dios está diciendo, cuando veas esto, piensa en mí. Cuando veas esta flor silvestre que nadie la cuida y que se viste mucho mejor que tú, piensa en mí. Yo estoy detrás de ello. En ambos casos, en el caso de las aves y en el caso de las flores, Jesús nos llama a reflexionar. Versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? Versículo 30. ¿No hará en cuanto al vestido mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús nos está dando un argumento lógico para aquellos que creemos que Dios lo ha creado todo. Y este argumento no es complicado. Y es, fíjate en los pájaros. Comen cada día, ¿verdad? Quien está detrás es Dios. Fíjate en las flores silvestres, no las que cuidas tú en casa, sino en las flores silvestres, que nadie las cuida. Y date cuenta que nunca te vas a vestir como ellas. ¿Quién está detrás? Dios. Y ahora piensa en quién Dios ha creado a su imagen y semejanza. ¿A las flores, a las aves o a ti? Si Dios te ha creado a ti a su imagen y semejanza como una creación especial y tiene un cuidado diario por las aves y las flores, ¿qué cuidado va a tener contigo? ¿Qué cuidado no te va a dar a ti cuando a alguien que no es una creación especial como tú, lo cuida de esta manera? Por supuesto, este argumento es válido para alguien que cree que Dios lo ha creado todo. Pero si nosotros lo creemos, debemos de mirar estas flores, debemos de mirar estos pájaros y decir, el que los cuida, me cuida a mí. Y para Jesús esto tiene que disminuir nuestro afán, la observación de la naturaleza. Fijémonos también que esto no quiere decir que vayamos a tener inmunidad. No quiere decir que no nos vaya a pasar nada. Dios se ocupa de las aves, ¿verdad? Nos lo acaba de decir. Pero mismo Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 29, dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es decir, los pajaritos caen a tierra y mueren.
Los pajaritos son cazados por pájaros más grandes y mueren. Por lo tanto, el hecho de que Jesús nos cuide igual que cuida a los pájaros no nos da inmunidad en cuanto a los problemas. Fijémonos que lo que nos dice Mateo en el capítulo 10, versículo 29, es: las cosas pasan, estos pajaritos caen, pero cuando caen, Dios lo sabe. Y cuando caen, Dios está al control. Por lo tanto, esto no es un llamado a la inmunidad, sino es un llamado a saber que Dios tiene el control. ¿Y qué es lo que ocurre con las flores silvestres? Dios las viste, pero nosotros las pisoteamos. Y muchas veces sin querer y otras porque nos da igual. Que Dios las vista no quiere decir que nadie las vaya a pisar. Las pisan. Pero Dios está al control. Así que este cuidado que Dios tiene con la naturaleza y que debemos aplicarnos a nosotros mismos es para decirnos: Dios tiene el control, pero esto no quiere decir que tengamos absoluta inmunidad. Por tanto, el primer argumento es que confiemos al ver cómo Dios actúa en la naturaleza. Segundo argumento, para disminuirnos el afán: no perdamos de vista lo importante. Porque cuando estamos intentando conseguir comida y cuando estamos intentando conseguir vestido, pasamos a pensar que lo importante es la comida y el vestido, pero la realidad es que no es así. Lo importante es la vida y el cuerpo. La comida sirve para mantener la vida y el vestido sirve para cubrir el cuerpo, pero lo importante no es la comida y lo importante no es el vestido. Lo importante es la vida y el cuerpo. Lo vemos en el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas necesidades son tan obvias que muchas veces pueden llegar a ser un objetivo, un propósito en sí mismos. Y Jesús nos llama aquí a mantener la perspectiva adecuada, y es: cuidado, no te pienses que lo importante es la comida, porque lo importante es la vida. Cuidado, no te pienses que lo importante es el vestido, porque en realidad lo importante es el cuerpo. Pero como son necesidades tan básicas, son necesidades tan obvias, pueden llegar a ser un propósito en sí mismas, y Jesús quiere corregir nuestra mirada al respecto. Uno puede perder la vida, aunque sea poco a poco, a causa del afán por conseguir comida. Y pierde la vida, porque el afán le lleva a los nervios y los nervios le debilitan el sistema nervioso y acaba muriéndose por lo que quiere conseguir. Y Jesús dice: esto es un contrasentido. Estás sacrificando lo importante, que es la vida, por lo que no es tan importante, que es lo que pretende mantener la vida. Así que cuidado con tener una perspectiva equivocada. No perdáis de vista que lo importante no es la comida ni el vestido, sino que lo importante es la vida y el cuerpo. Es decir, no pierdas la vida por conseguir lo otro. Y en las tiendas de ropa también parece que esta perspectiva se pierde a veces. Y ves a personas intentándose meter un vestido, unos pantalones, intentando adecuar el cuerpo a la ropa porque la ropa es chula, ¿verdad?
La perspectiva es que la ropa está para servir al cuerpo y no al revés. Quien se debe de adaptar es la ropa al cuerpo y no al revés. Pero perdemos esta perspectiva muchas veces. Y Jesús tiene que reenfocarnos y decir, cuidado, que lo importante es la vida. No vayas a perder la vida por conseguir lo que no es tan importante. Cuidado, que lo importante es el cuerpo. No moldees el cuerpo para ponerte lo que está al servicio del cuerpo. Incluso eso es un eslogan de una marca que no me acuerdo ni me quiero acordar, pero es, mira, tu cuerpo tiene que adaptarse a nuestro vestido, porque no nos vamos a adaptar nosotros a tu cuerpo, porque hacemos vestidos que son prácticamente perfectos. Y ese es el eslogan. ¿Qué perspectiva hay aquí? ¿Quién está para servir a quién? ¿El vestido al cuerpo o el cuerpo al vestido? Pues perdemos tanto la perspectiva que Jesús tiene que reenfocarla. Por tanto, segundo argumento, no perdamos de vista lo que es importante, que es la vida y el cuerpo, no la comida y el vestido. Tercer argumento, el afán no va a hacer que consigas lo que te propones. A veces pensamos que al afanarnos vamos a conseguir aquello por lo cual nos estamos afanando. Y Jesús dice, no es así. Puedes afanarte por algo como si el afán te fuera a proporcionar lo que tú quieres, y no es así. El afán no te va a proporcionar lo que tú quieres. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, os estáis afanando como si el propio afán os fuera a dar aquello que estáis deseando. Pero la realidad es que no es así. En otras versiones, el texto se refiere a añadir tiempo a la vida. Pero da igual, porque sea cual sea, y el griego no lo deja claro, lo cierto es que lo que nos está diciendo es que hay cosas que, aunque te afanes, no las vas a poder conseguir. Por tanto, el afán no es la solución, porque el afán no es una panacea para conseguir todo aquello por lo cual te estás afanando. Mira, nadie puede añadir a su estatura un codo, más de 30 centímetros, pero da igual, aunque sean 10. Nadie puede, aunque te afanes. Aunque pierdas la vida por añadir unos centímetros a tu estatura, no puedes. Pero fíjate lo que hace Dios con los niños. ¿Ellos se afanan por crecer? No. Y crecen. Es Dios quien con su diseño hace las cosas. Un niño no se afana por crecer y crece. Y cuando es adulto puede afanarse por crecer más y no va a crecer. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el afán no es la solución. Aunque te afanes, no puedes conseguirlo todo. Por tanto, tercer argumento, el afán no te da las cosas. Puede contribuir a algunas, por supuesto, pero el afán no es garantía de que consigas lo que quieres. Cuarto argumento, fácilmente, porque esa es nuestra naturaleza, nos vamos a afanar por aquello que es innecesario que nos afanemos.
Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que en realidad nunca han ocurrido? ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por un futuro que después nunca se ha realizado? Hemos perdido salud, hemos perdido nervios, hemos podido hasta llorar por cuestiones que estaban en el futuro, pero que en realidad nunca han ocurrido. Esta es nuestra naturaleza, Jesús lo sabe. Y por eso nos advierte. Winston Churchill, este genial político inglés, de lo mejor que ha conocido la política, dijo: pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás iban a ocurrir. Y es alguien que fue un estratega en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenía motivos más que sobrados para preocuparse. Y eran preocupaciones más que legítimas. Y él, cuando estaba en el momento, veía correcto preocuparse por esa cuestión o preocuparse por la otra cuestión. Pero cuando avanza su vida, dice: más de la mitad de las veces me he preocupado por cosas que jamás iban a ocurrir. Y estamos hablando de alguien creyente, y estamos hablando de alguien inteligente, y estamos hablando de alguien que tiene motivos para preocuparse. Y Jesús ya nos lo ha dicho 2000 años antes: baste cada día su propio afán. Así que Jesús nos llama a preocuparnos por lo de hoy, que ya es suficiente. Pero esto puede llevarnos a un error. Y esto puede llevarnos al hecho de no ser previsores. Y este es un paréntesis que hago en medio del texto. Jesús con esto no quiere decir que no debemos de ser previsores, ni muchísimo menos. La Biblia misma nos enseña que cuando alguien construye una casa, antes de empezar, tiene que valorar si puede acabarla, tiene que ser previsor. El mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 25 habla bien y dice: esto es lo correcto de las vírgenes previsoras, las que miraron más allá y dijeron: tenemos que coger más aceite. Y esta fue la actitud correcta. La Biblia habla bien y nos llama a aprender de las hormigas que almacenan. Por lo tanto, el hecho de ser previsor no está mal, al contrario. Dios quiere que seamos previsores. Pero entre ser previsor y afanarse hay una línea que no se debe cruzar. Una cuestión es ser previsor y otra es afanarse, lo cual quiere decir que se pone un empeño que es exagerado. La previsión es una virtud, pero afanarse no lo es. Quinto argumento: el afán es lógico en los que no tienen a Dios, pero no para quienes conocen a Dios. Versículo 31 y 32. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí, al decir los gentiles, está hablando de las personas que viven sin Dios, de las personas que no son del pueblo de Israel, pero no aquellos que han ido al Dios de Israel, sino los que viven sin Dios.
y dice, mira, los que viven sin Dios es normal que se afanen. Es normal que se preocupen demasiado, perdón, de todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ello. Y esto se tiene que notar en vuestra actitud. Si creéis en Dios, si sabéis que vuestro Padre conoce vuestras necesidades, esto se tiene que notar. Si alguien dice que cree en Dios, dice que cree que Dios es su Padre, pero vive como si Dios no le fuera a proveer de nada, lo que está haciendo es negar con su actitud lo que dice con su boca. Lo que está haciendo es negar con sus actos lo que dice que está creyendo. Porque Jesús nos llama a pensar, a saber, a creer que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todo ello. Y para Jesús esto es un argumento suficiente para disminuir nuestro afán. Por eso es que nos lo está poniendo aquí. Pero fijémonos que en este punto, y por eso lo he dejado para el final, en este punto es en el que da en el problema exacto y en el fondo del problema del afán. Aquí es donde está yendo al meollo de toda la cuestión. Y es que al final de todo, lo que hay detrás del afán es precisamente una falta de fe. He empezado a leer en el versículo 31, ¿verdad? Vayamos al final del versículo 30 para ver lo que estoy diciendo. Al final del versículo 30 dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Lo veis? Este es el problema. Y con esto está yendo a lo que es el kit, el centro de la cuestión. Con la fe, Jesús nos ha llevado a la naturaleza. Con la fe Jesús nos ha llevado a considerar las aves y a considerar las flores. Pero considerar que todo esto tiene una aplicación para nosotros se hace mediante la fe. Si uno no tiene fe, el ver que los pájaros se alimentan y que las flores se visten bien, no les servirá de motivo para no afanarse. Hace falta fe para que esto nos quite el afán. Igual que hace falta fe para saber y para creer que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos esas necesidades. Pero para que esto sea un argumento para disminuir nuestro afán, hace falta fe. Por eso es que Jesús está diciendo aquí esto. ¿Por qué os afanáis? Hombres, personas de poca fe. Porque la fe lleva a la confianza en el Padre. Así que vemos que todo está conectado, como hemos visto al principio. La cara de la moneda de la falta de fe a lo que lleva es a buscar el reconocimiento propio en lugar del reconocimiento de Dios. Ayuno, oración, limosna. La falta de fe lleva también a buscar tesoros aquí en la tierra. Y la falta de fe nos lleva también a afanarnos por las cuestiones necesarias. Afanarnos, preocuparnos está bien, afanarnos no. Todos son caras de la misma moneda. Y la otra moneda
es la moneda de la fe. Esta moneda de la fe lo que hace es que cuando alguien da limosna, lo hace sin ser visto. Cuando alguien ora, se cierra en su habitación. Cuando alguien ayuna, se limpia la cara para que no parezca que está ayunando. Cuando alguien busca posesiones, las hace en el cielo y no en la tierra. Y cuando tiene necesidad de comida y de vestido, confía en Dios. Todos son caras de la misma moneda. Todo está estrechamente ligado. Pero Jesús sabe que tenemos esas tensiones. Jesús sabe que los domingos todos tenemos la moneda de la fe. Todos vestimos y todos mostramos la moneda de la fe. Pero después salimos a un mundo que nos invita a hacer lo contrario. Salimos a un mundo que nos invita a poseer riquezas aquí, porque se disfrutan. Salimos a un mundo en el que nos invitan a buscar el reconocimiento propio, con mayor o menor disimulo, da igual, pero en el fondo a buscar el reconocimiento. Salimos a un mundo en el que tener comida no es suficiente. Lo suyo es hartarse de comer. Salimos a un mundo en el que tener una chaqueta en el armario es insuficiente. Hay que tener 30. Y me avergüenzo de ello. Igual que con los pantalones. Igual que con cualquier prenda de vestir. Jesús sabe que salimos a un mundo que es así. Y dice, cuidado, que la cara de la fe, si tenéis fe, eso no está moldeando el domingo. Eso está moldeando toda vuestra vida. La comida y la bebida es algo diario. Y Jesús está diciendo, la fe afecta a la comida y la bebida. La fe afecta al cómo hacéis las cosas. Y la fe afecta a quién estáis alabando, ¿a Dios o a vosotros? Y esto no el domingo, sino cada día. Jesús sabe que vivimos en esta tensión. Es más, sabe que caemos en esta tensión. Y con esto quiere redirigirnos para que no lo hagamos. Fijaros lo peligroso que es el afán. Mateo mismo nos lo dice en el capítulo 13 y en el versículo 22. Dice, hablando de la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este oye la palabra, pero el afán, y es la misma palabra en griego también, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué peligroso es el afán, ¿verdad? Puede ahogar la palabra. Puede hacer que la palabra no dé fruto. Puede hacer que nosotros leamos que nuestro Padre Celestial sepa que tenemos necesidad de todo ello, pero que esto no esté provocando ningún fruto en nosotros. El afán es capaz de disminuir, de quitar fruto a la palabra. Jesús lo sabe, por supuesto, y quiere prevenirnos de ello. Entonces, si no debo prestar mi atención al afán, si debo huir del afán, ¿a qué debo prestar mi atención? ¿A qué debo
dedicarme. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El afán busca para beneficio propio, ya sea material o ya sea de reconocimiento. Pero la cara de la moneda de la fe, que es la contraria al afán, busca para el reino de Dios. Busca extender el reino de Dios. Busca que el reino de Dios sea conocido fuera. Y fijaros qué maravilla. Hemos estado viendo en el Sermón del Monte, y aún nos queda por ver, lo que son los principios del reino de Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran. ¿Os imagináis un reino así aquí en la tierra? Lo que está diciéndonos aquí Jesús es que debemos de buscar este reino y debemos de expandir este reino aquí en la tierra. Y algo que nos enseña este texto es a tener una vida que cause un contraste entre quienes tienen un Padre Celestial y quienes no lo tienen. ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque tenemos un Padre Celestial que sabe que tenemos esa necesidad. ¿Por qué se afanan los que se afanan? Porque no tienen este Padre Celestial. ¿Qué es lo que tiene que causar esto en nosotros? Un cambio de actitud, un cambio de contraste. Vivir los valores de este reino, en medio de una sociedad contraria a este reino, es de testimonio. Y con este testimonio se expande este reino. Pero tenemos que buscar este reino para vivirlo. Y ahí fuera nos van a llamar a lo contrario. Vamos a estar torpedeados diariamente con información que nos va a llevar a no vivir conforme a este reino. Y Jesús nos dice, sabed que tenéis un Padre Celestial que sabe todo esto. Vivid conforme a este reino, con estos valores. Buscad este reino. Y de esta manera este reino se va a extender. Y donde este reino se extiende, ahí hay consuelo. Ahí hay paz. Allí no suele haber hambre, porque los creyentes nos cuidamos los unos de los otros. Pero tenemos que buscar este reino, porque a veces buscamos los beneficios sin cambiar antes nuestra actitud. Y esto no debe de ser así. Pues hasta aquí la reflexión de hoy, que estos argumentos que Jesús nos da se impregnen de fe de verdad, para que realmente disminuyan nuestro afán. Y cuando alguien pueda ver que estamos en su misma situación, pero sin afán, pueda preguntarnos en qué reino vives. Y de esta forma extenderlo. Pues que el Señor nos bendiga.